Hola, buenos días. Hoy vamos a completar el tema que empezamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos a los agentes eh, que causan infecciones? Los hongos, los parásitos, los virus, las bacterias. Y hoy vamos a ver cómo vamos a hacer el tratamiento para poder eliminarlos, ¿sí? Hoy vamos a ver los antimicrobianos. Eh, Vamos a hacer hincapié sobre cosas que fuimos resaltando en las clases anteriores. ¿Se acuerdan todo lo que era el abuso, el autoconsumo de los antibióticos, por ejemplo? Ahora vamos a ver un poquito más profundo. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué son los antimicrobianos? Son grupos de sustancias que se emplean para matar o inhibir es frenar, el crecimiento de los distintos microorganismos, ¿sí? Los que vimos en la clase pasada, bacterias, virus, parásitos y hongos. Los antimicrobianos van a ser específicos para cada tipo de microorganismo, ¿sí? Tenemos los antibióticos para las bacterias, los antivirales para los virus, los antiparasitarios para los parásitos y los antimicóticos para los hongos. Eh, Aunque esto parece sencillo, es increíble cómo contestan mal en el examen, ¿sí? O sea, cada uno de los grupos tiene su medicación, no son intercambiables. Un antibiótico no me sirve para una enfermedad viral, ¿sí? Salvo que esa enfermedad viral esté complicada con una bacteria, ¿sí? Sin embargo, en el examen es impresionante lo mal que me contestan esta pregunta. Piensen bien, ¿sí? Cada uno tiene su grupo. Vamos a empezar a ver por el grupo de las bacterias. Bueno, fíjense, en los dibujitos que le ponen van a clasificar en términos generales, van a ver la división que tienen por la forma de llamar a las bacterias. Las bacterias son microorganismos vivos, habíamos visto en la clase pasada. Los virus, por ejemplo, son una unidad menor que las bacterias. ¿Por qué? Porque no pueden vivir independientemente. El virus sí o sí necesita de un huésped. En cambio, la bacteria puede existir solita, ¿sí? Puede existir dentro de un huésped o también en el medio ambiente. Esa también suelen contestar mal, ¿sí? El virus no puede vivir en el medio ambiente. Sí o sí necesita estar con un huésped, alguien que les dé el material genético justamente para poder multiplicarse y dividirse. Bueno, en términos grandes, las bacterias ustedes las van a encontrar divididas en gram positivos y gram negativos. No es que sean una característica, sino que es la clasificación que se les hace en base a una serie de reacciones que van a tener las bacterias en cuanto a un colorante específico que van a usar para poder identificarlas. Las que son positivas se van a teñir con los colorantes y después desteñir, y en cambio las negativas, una vez que se tiñen, no se destiñen más, ¿sí? Esa es la forma general de poder clasificarlas de un bando o del otro. Después vamos a encontrar divisiones que tienen que ver con las formas, ¿sí? Que es lo más común de poder clasificarlas. Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, los cocos, que son esas formitas, digamos, redonditas, eh, que son de las clásicas. Todos los nombres de bacterias que terminen con la palabra coco van a venir siempre con esa característica, ¿sí? De ser los redonditos. Cuando hablamos de estreptococos, van a ser cadenas, ¿sí? Como collares, cadenas de esos coquitos. Los diplococos, dos cocos, ¿sí? Después vamos a encontrar que tienen algunas otras formas más ovaladas, se llaman bacilos, ¿sí? Más alargadas, como, digamos, ovaladas. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, estreptobacilos. Los estreptobacilos son cadenas de esos ovaladitos. Y los estafilococos, por ejemplo, son ya una estructura más complicada. Van a tener como esa forma de racimo, ahí que ustedes lo pueden ver en la imagen. Los estafilococos, por ejemplo, son el característico
de lo que sean enfermedades respiratorias, ¿sí? O sea, cada uno de estos grupos van a estar en algunos lugares específicos. Vamos a tener otras formitas que son los espirilos, por ejemplo, que tienen como esos pelitos. Esos pelitos que ustedes ven ahí son los cilios, son la forma que tiene para poder moverse, ¿sí? Se mueven y eso le va a permitir como un pez avanzar. Lo mismo pasa con los bacilos con flagelos, o sea, tienen todos esos cilios como para poder moverse. La última forma que ustedes ven ahí son los vibrios, ¿sí? Que tienen esa forma alargadita pero curvada, ¿sí? Son característicos de cada uno de esos. Y ustedes ven arriba que dice que algunos forman esporas resistentes. Esporas son la forma, como decirlo, los huevitos, ¿sí? Son la forma que tienen para sobrevivir en algún ambiente que no sea el propicio. Por ejemplo, una bacteria que está, digamos, en la tierra, ¿sí? Pero que no es un lugar, un lugar ambiente, supónganse, cálido, húmedo. Entonces se mantiene así en ese estado de espora, como huevo, hasta que aparezcan las condiciones que les sirvan para poder crecer, multiplicarse y demás, ¿sí? O sea, esa característica tiene. Entonces vamos a ir encontrando los estreptococos, por ejemplo, están muy presentes en todo lo que sea la flora intestinal, ¿sí? Y esas muchas veces son las que van a causar, cuando se van a otra región, por ejemplo a la vía urinaria, es donde van a causar las enfermedades, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos de bacterias, vamos a hablar de microorganismos que pueden existir dentro y fuera del huésped, y que se van a caracterizar justamente por generar estas enfermedades del tipo infecciosas. Bueno, ¿qué más se puede decir? Fíjense cómo están clasificados. Para lo que a nosotros nos sirve, lo que nosotros vamos a ver de la parte de bacterias, los vamos a clasificar por el tipo de acción que hagan y por el poder que tengan, o sea, lo fuerte que sea ese antibiótico. Según el tipo de acción, a la izquierda de la pantalla, vamos a tener lo de bajo espectro y de amplio espectro. Esto también les va a figurar muchas veces en el prospecto, ¿sí? Le va a figurar antibiótico de amplio espectro. Bueno, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de amplio espectro, quiere decir que puede abarcar muchos tipos de bacterias a la vez. Cuando hablamos de bajo espectro es porque es más específica, va a ser más potente, pero específica para una bacteria especialmente, o un tipo de bacteria. Por ejemplo, puede ser específico para los gram negativos. Entonces, ahí van a matarlas, pero a los gram positivos los van a dejar, ¿sí? A eso se refiere con específico. Los antibióticos de amplio espectro, entonces, van a atacar a varias bacterias, distintos tipos diferentes de bacterias. Entonces, muchas veces, para ahorrar tiempo, y si yo no puedo identificar qué tipo de bacteria es, se usan estos antibióticos de amplio espectro para asegurarme que sean más seguros, como digamos una bomba más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces se usan bombas, yo siempre le digo, una bomba atómica están usando para un dolor de garganta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando verdaderamente venga una infección importante? El resultado va a ser que no va a tener el mismo efecto o la misma capacidad de matar esa bacteria. Ese es el gran dilema del siglo XXI con respecto al uso de antibióticos, es que lleguen a aparecer bacterias que no tengamos los antibióticos necesarios y volvamos a la época en la que no teníamos antibióticos. El primer antibiótico que se detecta, digamos, que se inventa, que queda disponible para la atención de los pacientes, es la penicilina. La penicilina se forma a partir de los hongos del pan, una cepa específica del hongo del pan. El pan, cuando queda con ese moho negro característico, no todas las cepas que forman ese moho me van a generar la variedad de penicilina. Pero hay una cepa particular que esa es la que genera
esa capacidad de matar la bacteria. O sea que estoy matando una bacteria a través de un medicamento que se fabrica con hongos. Esto de la penicilina Fleming fue el que inventó la penicilina, fue un antes y un después, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes morían en las guerras, muchos más que por la bomba o por la bayoneta, ¿sí? Los puñales que están en la punta de los rifles. Más que morir por eso, morían por las infecciones después, ¿sí? Lesiones, heridas, prácticamente, digamos, eran una herida grande, prácticamente era fatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se formaban infecciones que no tenían cómo tratarlas. Cuando aparece la penicilina fue todo un logro, fue todo permitir que muchas personas puedan sobrevivir a infecciones graves. No había tantas alergias como tenemos hoy, no había tantas personas que tenían la alergia o bien no se detectaba, ¿sí? Y moría el paciente de todas formas y se lo asociaba a la infección, no a que sea un efecto adverso del antibiótico. Así que el antibiótico es uno de los pasos más importantes en salud en cuanto a lo que es cuidado de la salud, atención en una patología, pero el problema que nos estamos encontrando entonces es justamente que la gente autoconsume antibióticos y se utiliza potenciales de antibióticos que son desmedidos. Entonces eso hace que alrededor de 15, 20 años la Organización Mundial de la Salud justamente viene luchando para crear conciencia respecto a esto. Ustedes van a encontrar siempre que va a haber bibliografías que hablan justamente de esto para poder hacer como un llamado a la reflexión. En cuanto al tipo de poder de acción, vamos a encontrar a lo que sean los bactericidas y los bacteriostáticos. Vamos nuevamente a analizar las palabras, ¿sí? La mayoría en medicina, en todo lo que sea esta parte de medicamentos, al analizar cómo está formada la palabra ya nos da una idea para qué es. Antimicrobios es algo que va a tratar de eliminar los microbios, o sea, contra. En este caso, bactericidas, todo lo que termina en cidas son asesinos, ¿sí? Por eso homicidas, femicidas, ¿sí? Las palabras que normalmente utilizamos y que tenemos como referencia. Entonces, un bactericida va a ser aquella droga que es capaz de matar una bacteria. Cuando hablamos de bacteriostáticos, estamos hablando estáticos, quietos. Estamos hablando de aquellos que van a bloquear el crecimiento o la multiplicación que tenga una bacteria determinada. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias que cuando son poquitas está bien, ¿sí? No son problemáticas, forman parte de nuestra flora natural. El tema es cuando por algún motivo crecen demasiado y que pueden ser causantes de otros problemas. Un ejemplo que le doy, no es una bacteria, pero para que ustedes se lo imaginen. ¿Vieron los camalotes en los ríos? Que haya poquitos camalotes en los bordes de los ríos, a nadie le molesta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando vemos esos ríos que se empiezan a cubrir completamente de esas bacterias, de esos camalotes? Normalmente son aguas que me están indicando que hay algún tipo de problema, ¿sí? Puede ser contaminación, puede ser mucha materia fecal en esas aguas, entonces eso hace que aumenten los camalotes, enlentece el río, se vuelve peligroso para las personas y se vuelve peligroso también para las embarcaciones. Entonces podemos ver, sin ser una bacteria, cómo el crecimiento desmedido de un ser vivo puede llegar a ser dañino. Nosotros mismos, los seres humanos, a medida que nos vamos multiplicando, cada vez somos más, nos volvemos más tóxicos para el planeta. De la misma manera, cualquiera de estos microorganismos que nosotros podemos ver. Poquitos no hay problema, el problema es cuando se vuelven muchos. Vamos a ver los virus. En el tema de los virus, vamos a encontrar que un virus es un material genético, un núcleo material genético, rodeado de una cubierta protectora. Lo más característico de estos es justamente esa cubierta. Por eso muchas veces hablan de que los virus fueron creados, que los virus, como el coronavirus, no es algo natural, sino que es
algo sacado de un laboratorio, porque tiene esa cubierta tantas características que lo hacen única y lo hacen difícil de poder romper. Entonces, muchas veces, digamos, entran estas teorías conspirativas y demás, y que siempre van a dejar como un poco de duda respecto al origen de todo. El origen del HIV, el origen del coronavirus, ¿sí? Siempre se van a mantener con eso. Pero en la mayoría de los casos hay una explicación natural. Por ejemplo, todo lo que sea la gripe porcina, justamente viene de los cerdos y viene de mutaciones que los cerdos específicamente pueden hacer, ¿sí? No otra especie. Bueno, y lo mismo se habla, me pica la nariz, estoy con un cuadro alérgico. Lo mismo todo este tiempo, todo lo que se habló del murciélago, del pangolín, que sería el transmisor, porque el murciélago directamente al hombre no, pero a través del pangolín, que es un animalito como el tatú carreta nuestro, que podría ser que haya llegado, digamos, a ir adaptándose para hacer el salto. El hecho es que, en definitiva, siempre vamos a tener algún tipo de duda, pero siempre hay en la naturaleza este tipo de virus y demás. Nos suena raro el coronavirus porque no veníamos asociando ninguna enfermedad con este coronavirus, con este tipo de virus. Pero el coronavirus existe hace muchísimo tiempo en todo lo que sea los animales, ¿sí? O sea, no es algo nuevo para la medicina veterinaria, sino que algo nuevo para la medicina humana. Bueno, ven ustedes ahí que hay distintos tipos, estos son los básicos, ¿sí? Las formas básicas que pueden tener los virus. Vamos a tener del estilo helicoidal, está el material genético que es el ARN. El material genético puede ser ADN o ARN, ¿sí? Que son tipos materiales. El ARN es un poco más primitivo, ¿sí? Por decirlo de una manera. Vamos a tener en ese caso el helical, porque hace esa hélice como un tirabuzón. Después tenemos la forma poliedra. La forma poliedra en muchos lados, ¿sí? Entonces ustedes van a ver distintas formas, pero siempre con esa característica. ¿Qué van a tener? Van a tener componentes esas cubiertas protectoras. Van a encontrar que hay proteínas, que hay grasas, que hay azúcares. Entonces muchas veces lo que van a hacer es ir a pelear o armar una vacuna en base a esa cubierta con aquellas proteínas que sean específicas, ¿sí? Por ejemplo, en la gripe porcina hay dos proteínas en esa cápsula. Hay una que se llama neuraminidasa, se representa con la N en el nombre, ¿sí? H1N1, esa H es de hemoglutinina y la N es de neuraminidasa. ¿Por qué les doy estos ejemplos? Para que ustedes vean justamente cómo surge un medicamento como el oseltamivir. El oseltamivir, ¿qué hace? Ataca a esa proteína que se llama neuraminidasa. Esa neuraminidasa lo que hace es abrirse como una ventana, se abre y permite que el ADN del virus salga e infecte las células que están alrededor. ¿Qué hace la medicación? No permite que se abra, ¿sí? Cierra la ventanita y la deja cerrada, el virus cumple su ciclo y muere, ¿sí? Porque el virus solito, sin poder multiplicarse, va a morir en un transcurso de 10 días. Por eso se dice que las gripes no se tienen que tratar, porque las gripes se terminan solas. ¿Sí? Una cuestión de alrededor de 7 a 10 días se terminan solas. ¿Qué usamos en la gripe? Usamos medicamentos para tratar los síntomas. Por ejemplo, un analgésico si duele la cabeza, por ejemplo, un descongestivo si me chorrea la nariz, por ejemplo, un antitusivo si tengo tos, ¿sí? Pero lo que es el virus se lo deja para que se multiplique, para que haga su ciclo y termine solo. Bueno, en el H1N1 entonces se pudo utilizar esta medicación. El H1N1 en la gripe porcina tuvo su última pandemia en el 2009-2010, fue una pandemia mundial, igual que el coronavirus. No se caracterizó por la cantidad de muertes, sino que se caracterizó por
la cantidad de países que había infectado, ¿sí? Prácticamente toda la Tierra estuvo infectada con este virus. Lo mismo que ahora con el coronavirus. La diferencia es que ahora con este coronavirus no hay una medicación que sirva, ¿sí? Entonces ustedes fíjense, esa droga, oseltamivir, sirvió para el H1N1 porque atacaba a esa proteína, pero ahora en el coronavirus no me sirve. ¿Por qué? Porque esa cubierta protectora no tiene ese tipo de proteína, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver la forma de encontrar un medicamento que pueda hacer esa función de no permitir que se abra y que no llegue a más células que están sanas. Esto es característico para cualquier virus, ¿sí? Siempre van a actuar de la misma manera. De los virus que son del formato esférico, como el coronavirus, vamos a encontrar siempre también lo mismo, SARN o ADN, y vamos a encontrar esa cápsula que tiene esas o glucoproteínas, que son las que lo hacen característico y lo hacen particular, digamos, ¿sí? Las últimas que ustedes ven ahí es un formato más complejo. Vamos a encontrar que este tipo de bacteriógrafos se llaman, estos complejos son bacterias, son virus que infectan a las bacterias, o sea que es como una evolución dentro de la clasificación de los virus. O sea, hasta las bacterias son susceptibles de ser invadidas por un virus. Los virus no son microorganismos vivos, ¿sí? O sea que son incompletos. Sí o sí necesitan el material genético de otro organismo como para poder crecer, multiplicarse, dividirse y seguir infectando. Por eso, digamos, es tan complicado el tema de los virus. Yo le voy dando ejemplos típicos para que ustedes puedan ir ubicándose. O después cuando escuchen, entiendan, digamos, de qué está hablando cuando ustedes escuchen ahora un noticiero respecto al COVID y demás, que ustedes lo vayan entendiendo. Bueno, estos antivirales, ¿para qué se van a usar entonces? Para tratar esas infecciones virales que atacan al ser humano. La medicina veterinaria se va a encargar de los que atacan a los animales. Bueno, estas infecciones con virus van a ser las únicas que se autolimitan. O sea, los virus sí o sí cumplen su ciclo y mueren. Ustedes pueden ver acá en el dibujito, desde la izquierda avanzando hacia la derecha, vamos a ver que el virus penetra dentro de la célula sana, ¿sí?, del huésped, y lo primero que hace es liberar ese material genético del virus, se une con el material genético de la célula que está invadiendo. Ahí es donde se multiplica, y una vez que se multiplica suficientemente, se abre y permite que ese material fabricado pueda salir e inicia un nuevo ciclo en cada una de las células que va a ir tocando. Por eso, a partir de un contacto, puede ir aumentando, multiplicándose y desparramándose por todo el cuerpo. Ahora, ¿qué velocidad lo va a hacer? Va a depender del virus. Hay virus que hacen este proceso en forma rápida, por eso una cuestión de 2 días y avanzó, y hay otros que van a hacerlo en un formato más lento, por eso necesitan 3, 4 días, 7 días, algunos van incluso a necesitar más tiempo para poder multiplicarse. También va a depender del estado de salud del huésped, ¿sí? Porque no es lo mismo que a mí me agarre algún virus, supónganse del coronavirus, estando sana, estando con mi sistema inmunitario alta, a que me agarre el coronavirus cuando yo estoy con mi sistema inmunitario bajo o estoy con otras enfermedades. Por eso ustedes escuchan mucho en este tiempo de pandemia el tema de las comorbilidades, o sea, otras enfermedades existentes en la persona que pueden hacer que el cuadro se agrave. Esto lo vienen escuchando mucho, ¿sí? Vamos a ver las lombrices, los parásitos.
vamos a tener distintos tipos de parásitos que van a afectar al ser humano, ¿sí? Hay otros parásitos del medio ambiente, digamos, pero que no nos afectan. Hay algunos parásitos que son específicos de los animales que en algunos casos llegan a pasarse hacia el ser humano por convivir. Bueno, ¿qué vemos ahí? Vemos las típicas formas generales que tienen los parásitos, ¿sí? La mayoría de ellos van a ser lombrices. Ahí fíjense que hay en su forma huevo y en su forma adulta, en su forma larva, le suelen decir también. Cuando es huevo es donde está, digamos, más protegido, donde puede sobrevivir en el medio ambiente, en otros lados, y es donde se va generando, digamos, el desarrollo de sus crías. A partir de ahí van a empezar a salir y van a empezar a invadir otros tejidos. Van a encontrar distintos tipos. La giardia, por ejemplo, ese verde que parece un dibujito muy particular, parece un bichito. Bueno, es un bichito, ¿no? Pero les digo, parece un juguetito. La giardia es uno de los tipos de parásitos más comunes en todo lo que sean las infecciones genitales, específicamente en mujeres y demás, va a ser responsable de muchísimas infecciones y eso puede estar en su forma de lombriz, ¿sí? Que no tiene tanto una forma alargada, y también en su forma de huevo que se llaman quistes. Entonces por eso muchas veces un tratamiento que es incompleto, primero me va a dar una sensación porque va a matar los tipos de lombrices que ya están más desarrollados, pero si yo no completo los cuadros de tratamiento, dejo el tratamiento por la mitad, lo que no terminan de eliminar son las larvas, ¿sí? Los quistes. Entonces nuevamente puede empezar la enfermedad después. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo lo que sea parásito hay que completar los tratamientos para poder tener éxito. Si no, la enfermedad nunca se curó, estuvo simplemente como replegada y después va a volver a aparecer. Bueno, ahí encuentran otro parásito específico del hígado, porque a veces asocian que solamente en el intestino puede haber parásitos. No, los parásitos pueden estar en cualquier lugar. Incluso a veces cuando su lugar natural se ve afectado por alguna característica, suelen invadir algún tejido, ¿sí? Y pueden aparecer gusanos en cualquier lugar, incluso en el cerebro. Hay muchos casos de infecciones de gusano en el cerebro. Bueno, ¿qué más tiene acá? Me parecía que tenía... Ah, no, en el otro, en la clase pasada habíamos visto el tema de la tenias aginata y demás. Bueno, vamos a ver qué tipos de esas infecciones parasitarias pueden haber. Vamos a encontrar en la clasificación, según el tipo de parasitosis, externos o ectoparasiticidas, o sea, van a eliminar terminicidas y que van a ser asesinos de esos parásitos que están en la parte externa, o sea, en la piel. Internos o endoparasiticida. Endo es de adentro, ecto es de afuera, ¿sí? Como para que vayan asociando los nombres. Y aquellos que son externos e internos, o sea, que sirven para los dos, van a ser endectocidas. O sea, siempre recuerden la terminación sida es asesino, o sea, que los matan. Según el estadio de ese parásito, vamos a encontrar ovicida cuando está en su forma huevo o quiste, larvicidas cuando recién nacen y adulticidas cuando se refieren a que van a poder matar al adulto, ¿sí? al parásito en su forma adulta. Entonces muchas veces vamos a encontrar que un antiparasitario tiene que tener esa capacidad para matar al adulto y matar al huevo también. ¿Cómo se logra esto? Muchas veces haciendo las repeticiones de los tratamientos. ¿Sí? Por ejemplo, los parásitos se toman hoy y después van a repetirse, supónganse dentro de una semana, las dosis justamente para poder matar a aquellos que hayan sobrevivido. A su vez, se van a poder dividir también en antiprotozoarios, que los protozoos son un tipo de parásito más primitivo, ¿sí? Son los más originales, y los antihelmínticos, que tiene que ver
más con esta forma de larva. Dentro de esto antihelmíntico van a haber también distintos, dependiendo de las formas que tengan esos gusanos, ¿sí? Antinematodos, anticestodos y antitrematodas. O sea que estos tipos de parásitos, independientemente de qué tipo de gusano sea, siempre van a estar clasificados como antihelmínticos. O sea, los tipos de gusanos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser achatados, pueden ser cilíndricos, pueden ser cortos, pueden ser largos, y esa es la forma que tiene de clasificarse en estos tipos de antihelmínticos, ¿sí? En cambio, los antiprotozoarios no tienen esa forma de gusano, sino que tienen las otras formitas como la Yernia. En el tema de los hongos habíamos visto que los hongos pueden estar en cualquier lugar, pueden estar en lugares donde normalmente están en una pequeña cantidad, pero cuando invaden y se multiplican rápidamente, pueden generar cuadros de enfermedades. Por ejemplo, ahí vemos los hongos en los pies, los hongos debajo de la uña, los hongos en la lengua, que es muy común en los bebés, y los hongos en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Que eso también genera, digamos, se genera por contacto, y el tema de los hongos son altamente contagiosos, por eso siempre se recomienda todo lo que sean los hongos de pie, por ejemplo, estos pies de atleta, los sabañones, ¿sí? Siempre se recomiendan que no anden descalzos en lugares públicos, porque simplemente caminar como en los baños, ¿sí? Como siempre hay humedad, esos hongos sobreviven y pueden infectar fácilmente cualquier pie. Entonces siempre entren con algún tipo de hojotas como para evitar el contacto directo con la piel. ¿Qué pasa con los antifúngicos? Este tipo de medicamentos, los antimicóticos, se van a emplear siempre en el tratamiento de esos hongos, ¿sí? Cuando un hongo invade. ¿Qué ejemplo tiene? Este fue el único dibujo que encontré donde le podías explicar estas cosas, pero está en inglés. No es tampoco tan complicado si ustedes prestan atención solamente a los nombres, ¿sí? a las partes de las células que van a atacar. Muchas veces ustedes vieron todo lo que sea la parte de células, ya lo dieron en la primaria, lo dieron en la secundaria, así que en términos generales pueden llegar a tener ese formato de célula que ustedes ven ahí. Bueno, fíjense, vamos a arrancar del lado, en la parte superior, ¿sí? Bueno, ahí van a ver que hay dos grupos de medicamentos que dice que están en investigación. Son aquellos que van a atacar, ¿sí? Van a atacar las proteínas que se van a sintetizar dentro de la célula, en el lado izquierdo de la pantalla, y en el lado derecho son aquellas que van a atacar la pared celular. Célula wall es pared, ¿sí? Entonces atacan esa pared celular. Entonces una de las formas que se está investigando es cómo hacer para romper esa pared y poder llegar al ADN de ese hongo y poder matarlos más fácilmente. O bien lo atacan con las proteínas y eso hace que el hongo no se pueda multiplicar, ¿sí? Esos serían los que están en investigación. Vamos un poquito más abajo hacia la derecha y vamos a encontrar que hay antimicóticos que atacan la membrana celular, que la membrana celular está por dentro de esa pared celular. ¿Ven los dibujitos? No es difícil, ¿sí? Esa membrana es la que mantiene todo lo que es la célula, ¿sí? Esa pared celular es característica de todo lo que sean los vegetales y las bacterias y los hongos, entonces eso hace que tenga como una protección para poder sobrevivir a los medios. En cambio, esa membrana es la que va a tener retenida dentro de esa membrana celular, todos los órganos que tiene esa célula. Ustedes pueden encontrar ahí el núcleo que va a tener el ADN, van a encontrar el aparato de Golgi, que es lo que va haciendo como las proteínas, van a encontrar la mitocondria, que sería como, que podría ser, digamos, identificado como el pulmón, ¿sí? De esa célula, va a ir generando
la mitocondria la respiración de la célula y va a generar que esa célula tenga el que es ATP. avalado por la Unión. Que tenga ATP. Cierren los micrófonos, chicos. Pero me dan solamente esperen un poquito, porque si no, no puedo correr. Ahí está. Esa mitocondria es la que va a formar el ATP, que es lo que genera la moneda energética con la que esa célula va a ir cumpliendo sus funciones, como la nafta, ¿sí? Para que ustedes lo ubiquen. Bueno, después que tenemos más hacia la izquierda de la pantalla, vamos a encontrar que hay otros lugares donde van a actuar directamente dentro del núcleo de ese hongo y van a afectar algunas partes específicas, el ácido nucleico, ¿sí? Los microtúbulos, que son la forma que tiene de movilizarse esa bacteria y demás. Así que van a ser atacados por diferentes mecanismos de acción, ¿sí? Por eso hay tanta cantidad de antifúngicos o antimicóticos. Por eso les puse esto como para que ustedes tengan una idea que se está investigando más y más mecanismos para poder matar a estos hongos. ¡Oh! Cierren los micrófonos, chicos. Mecanismos de acción de los antimicrobianos. Los antimicrobianos, en general, ¿sí? Ejercen su efecto letal cuando matan o inhibitorio cuando frenan, ¿sí? A ese microorganismo. Lo habíamos visto en la clasificación. Estos sitios donde van a actuar estos antimicrobianos se van a llamar blanco de acción, que sería como la diana, el lugar donde apuntamos la flecha. Y la interacción entre ese antimicrobiano y esos blancos se va a conocer siempre como mecanismo de acción. O sea, el mecanismo de acción es lo que permite que ese medicamento vaya a un lugar específico y pueda ejercer su acción. Algunos van a ser tóxicos para los microorganismos, otros van a impedir que se multiplique, otros van a secuestrar nutrientes esenciales, entonces no les da esos nutrientes y no se puede multiplicar. Otros van a destruir esos componentes esenciales que tiene el microorganismo, por ejemplo, la pared de las bacterias, como hace un ratito le estaba explicando. ¿Sí? Entonces, si yo lo rompo de alguna manera, ese microorganismo no se puede seguir multiplicando. Bueno, habíamos llegado, digamos, hasta acá, hasta el tema de los antibióticos. Los antibióticos tienen una amplia clasificación. Recuerden que los antibióticos son uno de los grupos de medicamentos que más reacciones adversas van a encontrar, más alergias van a encontrar. Los AINES por un lado y los antibióticos por el otro van a ser estos dos grupos que tienen un efecto adverso bastante marcado en algunas personas. Bueno, dentro de la clasificación de antibióticos vamos a tener los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos, los ejemplos típicos van a ser streptomicina, neomicina, amicacina, canamicina. Van a ver que siempre tienden a terminar de la misma manera. Tobramicina, gentamicina, espectinomicina. Tobramicina se usa mucho en las gotas para el ojo, ¿sí? Los colirios. Gentamicina, neomicina se usa muchísimo en todo lo que sea cremas. O sea, cada uno tiene sus particularidades. La canamicina, amicacina son medicamentos inyectables, o sea que todo lo que sean inyectables es más factible que sean utilizados en lo que es dentro de los hospitales, ¿sí? Hospitales y sanatorios, y no digamos como por fuera, pero se pueden dar los dos casos. Es impresionante la alergia que tengo en mi nariz hoy. Vamos a los beta-lactámicos. Esos beta-lactámicos son los antibióticos que más reacciones adversas van a figurar y más personas hipersensibles vamos a encontrar. Sobre todo lo que sea penicilina. ¿Sí? Ya les expliqué que la penicilina sale justamente de un hongo, ¿sí? Y que tiene ese poder de matar las bacterias. Esta penicilina, vamos a tener también distintas penicilinas, benzilpenicilina, o más conocida como penicilina G,
fenoximetilpenicilina o penicilina B, ticarcilina, estas son las nuevas, la ampicilina, la piperacilina, este tipo de medicamentos son semisintéticos, o sea, que salen de la naturaleza de este hongo, pero que van a sufrir transformaciones químicas, entonces no solamente ya es la penicilina original, sino que van apareciendo nuevas versiones más potentes y demás. Dentro de ese grupo de penicilina vamos a encontrar el grupo más numeroso de los antibióticos. Habíamos visto, uy, ¿por qué no me corre? Bueno, habíamos visto que dentro de estos beta-lactámicos, ¿qué quiere decir? Que comparten una característica particular que tiene la estructura, ¿sí? La estructura química igual. Uno van a ser entonces las penicilinas, otro van a ser la cefalosporina. La cefalosporina, el más conocido ahí, es la cefalexina. Todos esos se usan mucho, pero la cefalexina es uno de los antibióticos que también se autoconsume mucho, ¿sí? Se usa mucho en todo lo que sea infecciones de tejido, ¿sí? Cuando estamos hablando de una pierna infectada, de un brazo infectado, es donde se va a utilizar más la cefalexina. Dentro de este grupo vamos a ver que hay generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Primero aparecieron la primera generación, cuando esa dejó de tener, digamos, como un impacto fuerte sobre las bacterias, empezaron a hacerle modificaciones químicas, a partir de ahí ya son prácticamente todos sintéticos, y van a aparecer, por ejemplo, cuando apareció la segunda generación, aparece la cefuroxima. Yo todavía no me había recibido cuando apareció la cefuroxima, y generó un impacto tan importante en lo que eran las infecciones hospitalarias. Se empezó a utilizar muchísimo en todo lo que eran aquellos pacientes que estaban internados, ¿sí? En terapia intensiva y demás. La cefuroxima también, la cefoxitima también. Entonces eso hizo que esa generación empezara como a desplazar, ¿sí? La cefalexina quedó más para el uso en farmacia, y las otras generaciones ya se empezaron a usar específicamente en la zona hospitalaria. Aparece la tercera generación, que eran nuevas modificaciones que se le fueron haciendo a la segunda, y de esa, bueno, ya no nos suenan tanto los nombres, la cefixima, la cefotaxima. ¿Por qué? La ceftriaxona también es importante, porque van a ser antibióticos específicos ya de los hospitales y los centros de salud, ¿sí? No específicamente como que un médico les va a recetar esto para que ustedes ocupen en su casa, salvo algún caso muy particular. Pero estos, digamos, se usan siempre dentro de un lugar donde el paciente esté internado. Bueno, la cuarta generación, ya estamos hablando de bombas importantes. También son todas estas, a partir de la segunda generación, van a ser todos inyectables, ¿sí? Exclusivamente inyectables, por eso tiene poca salida en lo que es el autocuidado. Las monobactamas, el Astreonam es uno de los antibióticos también muy potentes que se utiliza en terapia intensiva y demás. Los carbapenemes, esto también, el imipenem, cuando surge el imipenem, yo también no estaba recibida todavía cuando se empieza a usar el boom, digamos. Y se usaba muchísimo en todo lo que eran los casos internados de chiquitos. Yo hacía mi práctica en el hospital de pediatría, y era impresionante, digamos, cómo se utilizaba para los casos de meningitis y demás, este tipo. Era como considerarlo una bomba atómica en ese momento. Ahora han aparecido antibióticos mucho más potentes que eso. Yo tengo 25 años recibida, ¿sí? Así que en 25 años cambió muchísimo todo lo que sea el avance de los antibióticos. Inhibidores de la beta-lactamasas. En este caso, vieron que todos estos grupos estaban dentro de una clasificación específica que era la beta-lactamasa. Entonces, estos van a ser antibióticos que van a atacar a la estructura. Entonces, tienen un amplio espectro, porque todas las bacterias que tengan esa misma estructura pueden ser eliminadas. Acá está la amoxicilina,
uno de los antibióticos más usados y uno de los antibióticos más mal usados. La amoxicilina recurren por cualquier cosa, me duele la cabeza, tomo una amoxicilina, me duele la garganta, tomo una amoxicilina, ni siquiera saben si hay una infección, pero por las dudas tomo una amoxicilina. El tema es que no es que lo toman, sino que también lo abandonan muy fácilmente. Toman 2-3 días, como ya mejora, se sienten mejor, dejan de tomarlo y guardan lo que quedó en la caja para la próxima vez. Todo eso, todo ese tipo de conducta colabora para que cada vez las bacterias sean más resistentes, ¿sí? Porque sobreviven, no las matan, y las que sobreviven ya se vuelven un poco más resistentes y así va aumentando. Bueno, con el tiempo se tuvieron que ir reforzando y la amoxicilina sola tiene muy poco efecto hoy. Siempre lo vamos a ver asociado con ácido clavulámico, con Survactam, ¿sí? Otra combinación justamente para aquellas que son resistentes. O sea, de tan conocida que es la resistencia ya. Bueno, ahí recién terminamos ese primer grupo que vimos. El segundo grupo, perdón. Vamos a los anfenicoles. Los anfenicoles, como el cloranfenicol, también se usan mucho en todo lo que sea la parte respiratoria. Los glicopéptidos, como vancomicina, teicoplanin, se usa en lo que sea infecciones de piel, ¿sí? También son inyectables. Lincosamidas, la clindamicina, la lincomicina, estos van a ser también medicamentos que están en cremas y demás. Los macrólidos, la eritromicina es la típica por la cual se reemplazan aquellos que sean alérgicos a la penicilina, se reemplaza por eritromicina, por ejemplo. La roxitromicina, también la acitromicina es otro de este grupo, muy utilizado. ¿Por qué se empezó a usar tanto acitromicina? Porque por la facilidad de la toma. La amoxicilina son 3 veces por día, entonces muchas veces generaba olvidos en la toma y demás, no está durmiendo, no le despierte, ¿sí? Y pasaban, digamos, los horarios. Ustedes saben que en el tema antibiótico los horarios son muy exigentes para poder tener un buen resultado. En cambio, la acitromicina con una sola toma diaria facilitaba todo esto y por eso se hizo rápidamente común su uso. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Encontramos que la acitromicina inicialmente planteaba 3 dosis y hoy estamos hablando de 5 y 6 dosis para tener el mismo resultado de hace un tiempo atrás. O sea que cada vez también se van volviendo más inofensivos. Séptimo grupo, las quinolonas. Ahí aparece la claritromicina, perdón, de los macrólidos. La claritromicina es un medicamento que se está utilizando mucho para las infecciones respiratorias, ¿sí? Muchísimo. Bueno, séptimo grupo, las quinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la norfloxacina. Estos son antibióticos que se usan mucho para la vía urinaria. Impresionante cómo me pica la nariz. Bueno, las sulfamidas. Tenemos la trimetoprima y el cotrimoxazol. Bueno, este tipo de sustancias se considera como, digamos, como un grupo más complejo. No son solamente antibióticos, sino que tienen como un comportamiento un poco más específico. Son antibióticos viejos, ¿sí? No es de ahora, eran cuando yo era chica, por ejemplo, pero lo que se está viendo ahora es que en aquellos casos donde la amoxicilina no consigue nada, donde la citromicina no consigue nada, porque ya las bacterias que tienen los chicos hoy están muy resistentes, veo pediatras que están volviendo a usar el cotrimoxazol justamente porque estas nuevas bacterias no conocen esta droga, ¿sí? Entonces muchas veces con el famoso Bactrim, que era un medicamento de hace muchísimos años, están volviendo a verse ahora en las recetas. Noveno grupo, las tetraciclinas. Ahí vamos a encontrar también la tetraciclina, que es la característica, la doxiciclina también, que se van a usar en distintos tipos de preparados, o sea, para atacar infecciones en distintas partes del cuerpo también. El décimo grupo, las misceláneas, o sea, lo que no entra en alguna clasificación anterior. La mupirocina, el ácido fusídico, son 2 antibióticos muy potentes para todo lo que sea infecciones de piel,
¿sí? Los nacidos, por ejemplo, se tratan con mupirocina. Es muy bueno, digamos, como para ese tipo de infección. Después van a encontrar bacitracina, gramicidina, tirostricina. Estos tipos de antibióticos se usan mucho en los caramelos. Vieron que están los caramelos para chupar, ¿sí? Que son para la garganta, dolor de garganta y demás, y van a tener este tipo de antibióticos porque son más de superficie. Entonces, no es que tenga que absorberse, sino que a medida que yo voy chupando el caramelo, va pasando el antibiótico por la garganta y va ejerciendo su acción. Bueno, los antibióticos, según el efecto final que van a ejercer, si matan o inhiben, sobre la viabilidad, ¿qué quiere decir? El movimiento, la vida que tenga esa bacteria, van a poder ser bacteriostáticos si la frenan o bactericidas si logran que muera la bacteria. Este efecto que va a depender de la droga, de la dosis y del tipo de microorganismos, ¿sí? O sea que no es tan fácil. Un bacteriostático, por ejemplo, va a ser el cloranfenicol, los macrólidos, o sea, la citromicina, la trimetoprima, la tetraciclinas. Estos van a ser bacteriostáticos, o sea, van a detener el crecimiento. Y van a ser bactericidas, o sea, que van a matar los beta-lactámicos, principalmente, los aminoglucósidos, drogas como la rifampicina se usan mucho en todo lo que sea de piel. Vancomicina es un inyectable muy importante en todo lo que sea la parte hospitalaria. Y bueno, los carbapenemes también van a estar dentro de ese grupo que les decía que era muy importante, eran como bombas atómicas cuando yo estaba en pediatría. Recuerden que todo lo que sean los antibióticos tienen un muy marcado efecto adverso. Vamos los antivirales. Vamos a ver que los antivirales se van a clasificar en general como no retrovirales y retrovirales. Vamos a los no retrovirales. Algunos van a ser inhibidores de la síntesis de proteínas, como el interferón alfa. Algunos van a ser inhibidores de la síntesis del ARN mensajero. Recuerden cómo era el ciclo del virus. Entraba una célula, liberaba su virus, su material genético, se mezclaba con el material genético de la célula, se multiplicaba y después de ahí se rompía esa célula y iban nuevamente los nuevos virus iban a atacar a las células que estaban cerca. Esto se repite a una velocidad muy rápida y se van a repetir continuamente mientras que haya células vivas que se puedan invadir, ¿sí? Entonces el ARN mensajero es uno que se va a ir generando en esa codificación del ADN, en esa creación de los nuevos materiales genéticos. El ADN, cuando ya está completo esa multiplicación, aparece el ADN y ahí tenemos un medicamento que es muy conocido, el aciclovir. El aciclovir viene en inyectable, en crema, en comprimidos, y lo que permite es justamente la utilización en todo lo que sea los virus del herpes, los virus de la boca, ¿sí? Las famosas heridas de San Antonio y demás, que son en realidad virus, ¿sí? Y que este aciclovir se utiliza mucho. Los inhibidores de la liberación del genoma viral, o sea, que se pueda abrir el material, el virus y contagiar, también van a estar dentro de este grupo las drogas, digamos, como mantadina, rimantadina. O sea que hay una gran variedad de drogas que se van a utilizar dentro de estos no retrovirales. Bueno, dentro de los retrovirales. Retrovirus quiere decir que codifican hacia atrás, retro atrás. Ahí vamos a encontrar muchos medicamentos que se van a utilizar en la lucha contra el HIV, ¿sí? Tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, que es una enzima que va a hacer que las proteínas se vayan codificando y copiando. Ahí tenemos la sidobudina o AZT, que fue el primer medicamento para el HIV que se pudo fabricar. Los inhibidores de la transcriptasa reversa, no nucleócidos, la anterior era nucleócido, nevirapina, y los inhibidores de la proteasa como el saquinavir.
Hay muchos otros, yo le puse, para no agobiarlos con un montón de nombres, le puse un nombre, uno de cada uno, justamente para no ahondar, porque no es una medicación que ustedes la van a manejar en la farmacia. Es exclusiva, digamos, de aquellos que están haciendo tratamiento específico para el HIV. El 60% del tratamiento de HIV se va a manejar dentro de lo que son los hospitales, ¿sí? Y el otro 40% se maneja a través de las obras sociales. Así que muchas veces esta medicación no pasa por las farmacias comunes, sino que van a pasar exclusivamente por aquellas farmacias de obras sociales, ¿sí? O aquellas farmacias que la obra social le tiene autorizado que provea este tipo de medicación. Por eso no les quise poner un montón de nombres para no generarle, digamos, una carga excesiva de nombres. Recuerden que no sirve aprenderse los nombres de memoria, sino lo que tengo que saber es qué significa, para qué sirve. Bueno, vamos a ver el tema del interferón alfa, que habíamos visto que era uno de los grupos de los antivirus. ¿Qué efectos adversos tienen? Yo en este caso de los virus, todos van a actuar de la misma manera, así como les mostraba, ¿sí? Lo que van a hacer es tratar de inhibir que se abra, inhibir que se multiplique, inhibir que se desparrame. Siempre van a actuar ahí. Entonces les puse los efectos adversos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir asociando cómo a veces se repiten los efectos adversos. Bueno, fíjense con este interferón alfa, los efectos adversos, dice el cuadro, se acompaña de síndrome similar a la influenza aguda, o sea, una gripe. Los efectos tóxicos, por el uso prolongado, me puede generar mielosupresión con granulocitopenia y trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Mielosupresión, la mielina, ¿sí? La mielina es una vaina que protege a toda la parte de los nervios. Protege y mantiene en contacto, digamos. Cuando hay una mielosupresión, hay una baja de la formación de esa mielina y pueden empezar a hacer como cortocircuitos. Y granulocitopenia y trombocitopenia tiene que ver con alteraciones de la sangre, ¿sí? Bueno, tenemos la neurotoxicidad, ¿por qué? Porque se rompe esa vaina de mielina, entonces los nervios pueden ser atacados fácilmente. Tenemos alopecia, pérdida de cabello. Tenemos proteinuria, aparición de proteínas en la orina, que no tiene que haber proteínas en la orina. Hiperazoemia, que es una como intoxicación con el nitrógeno en la sangre. Nefritis intersticial, que es nefritis, inflamación del nefrón, cada una de las pequeñas partes del riñón, intersticiales dentro del tejido. Y hepatotoxicidad, o sea, el riñón se ve afectado el hígado, se ve la piel, se ve la parte neurológica afectada, o sea que el efecto adverso es importante. Entonces este interferón alfa no es un medicamento que se puede utilizar en cualquier momento, sino específicamente cuando corresponda. La ribavirina, que era del otro grupo, ¿sí? Acuérdense que vimos 4 grupos de la parte de no retroactivo. Los efectos adversos en aerosol puede causar irritación leve de la conjuntiva del ojo, exantema, o sea, como ronchas en la piel, jadeo transitorio, o sea, dificultad para respirar, deterioro reversible ocasional de la función pulmonar, o sea, dificultad para respirar, para hacer el intercambio. ¿Cuál es la función del pulmón? Es hacer el cambio de oxígeno por dióxido de carbono. Meto oxígeno al cuerpo, saco dióxido de carbono del cuerpo, ¿sí? Esa es la función pulmonar. Ahora, este tipo de medicamentos, al generar ese jadeo, esa dificultad para respirar, me va a estar molestando en ese intercambio. Por vía sistémica, o sea, por vena, puede causar anemia reversible cuando dejo de usar, debido a la hemólisis extravascular y supresión de médula ósea. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hemólisis, lisis, romper, hemo, glóbulos rojos. ¿Sí? Se rompen los glóbulos rojos fuera del vaso sanguíneo, o sea, en los tejidos. Pueden aparecer moretones, por ejemplo, por eso. Y supresión de la médula ósea, que la médula ósea lo que hace justamente es fabricar los glóbulos blancos, ¿sí? Así que ahí tenemos otro inconveniente porque me va a bajar todo mi sistema inmunitario a la par. Por vía oral vamos a tener
fatiga, ¿sí? Vamos a tener tos, vamos a tener el exantema, que es como ronchas en la piel, prurito, picazón, náuseas, insomnio, disnea, dificultad para respirar, depresión y la anemia. O sea que fíjense que también va a abarcar muchos aspectos, pero similares al anterior. Va a afectar lo que es la piel, va a afectar lo que es la parte neurológica, ¿sí? Así que, y la sangre, así que hay algunos efectos adversos que se van a mantener. Que dice arriba, no le llego a ver. El aciclovir, que le decía que es bueno para todo lo que es los virus que afectan el herpes simple, por ejemplo, que afecta a la boca. Los efectos adversos es bien tolerado, en ocasiones puede aparecer náuseas, diarrea o cefalea, pero cuando se usa por vía oral y durante mucho tiempo. La crema prácticamente no tiene ningún efecto. La crema se puede utilizar en los casos de una mujer embarazada. La mujer embarazada, cuando bajan la defensa, muchas veces puede aparecer el herpes. Así que en esos casos se puede utilizar sin ningún tipo de problema. No el oral, ¿sí? Ahí sí tienen que tener el aval del médico, pero cuando hablamos de la parte superficial, porque se absorbe muy poco, ¿sí? Lo que va a hacer es ejercer su acción ahí sobre los nervios. El ganciclovir, los efectos adversos pueden ser neutropenia y anemia, o sea que altera los glóbulos de la sangre y en general es bien tolerado. En ocasiones puede causar algún efecto en el sistema nervioso central. Si afecta en el sistema nervioso central, siempre va a estar en el orden de somnolencia, ¿sí? De malestar, digamos, en ese sentido. Amantadina y rimantadina, los efectos adversos que tiene son trastornos gastrointestinales, efectos en el sistema nervioso central, menos, digamos, en la rimantadina tiene menos efectos en el sistema nervioso central que la amantadina, y para evitarlo se deben reducir las dosis en mayores de 65 y en pacientes con insuficiencia renal. Esto lo vimos en farmacocinética, ¿se acuerdan? Siempre después de los 65 años estamos hablando de personas que tienen su sistema inmunitario más bajo. Y ¿qué ocurre también? La insuficiencia renal que se va dando naturalmente con el tiempo, también va generando que se puede eliminar más fácilmente el medicamento. Por lo tanto, se acumula y puede llegar a efectos tóxicos más fácilmente, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado siempre el tema de las dosis. O sea, no es lo mismo medicar a un paciente de 30 años que a un paciente de 70, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la parte hepática y la parte renal de esa persona de 70 va a ser diferente. Vamos a los antiparasitarios. Por un lado tenemos los antiprotozoarios, ¿sí? Los protozoarios eran los tipos de parásitos no de tipo lombriz, ¿sí? De los otros. Bueno, en estos casos se utilizan mucho, ¿sí? Sobre todo para esas infecciones que les decía que son muy comunes, las giardias son muy comunes en enfermedad de transmisión sexual. El metronidazol, la trimetoprima y el sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol. La mezcla de estos dos me da el cotrimoxazol, se van a usar para esos casos. Y los antihelmínticos, como el albendazol, el mebendazol, se van a utilizar para los casos de los gusanitos. En el caso de los antiparasitarios hemotisularios, o sea que están en la sangre, cloroquina y primaquina también se van a utilizar. Ahora nosotros vimos que se utiliza mucho la ivermectina para lo que sea los parásitos también, sobre todo los parásitos animales, y que se utilizó o se hicieron estudios, mejor dicho, pero hasta ahora no hay una información que sea concluyente con respecto al coronavirus. Supuestamente, según los estudios que estaban haciendo, tenían la teoría de que podría ayudar a que el cuadro no sea tan grave, ¿sí? La ivermectina. Entonces acá se hicieron estudios de investigación en los cuales participó mucha gente de salud pública y consumía, digamos, esta ivermectina en una dosis elevada para facilitar en todo el personal de salud para evitar, para probar, digamos, de una manera en que tenía como un efecto protector también.
Ahora, los estudios después vamos a saber qué conclusión sacan al final, si contagiaba o no contagiaba. Los imidazoles, como el metronidazol y el secnidazol, tienen los efectos adversos también dentro de este mismo grupo que venimos viendo, todas en la parte digestiva, todo en la parte del sistema nervioso central, como somnolencia y cefalea. Esta náusea y diarrea, obviamente, también va a aparecer dolor abdominal. Y la polineuropatía, o sea, en la parte neurológica que me genera neuropatía sensitiva, o sea, exageración, puedo sentir exageradamente toda la parte sensitiva. El uso crónico tiene un efecto muy particular con el tema del alcohol, por eso este tipo de medicamentos no se puede combinar con alcohol nunca, o sea, la persona tiene que saber que no se usa. Y pasó lo mismo con la ivermectina. Cuando entraron a esto de usar ivermectina, también se tenía que tener en cuenta que no se podía usar alcohol por un tiempo determinado. Así que habría que ver, digamos, si la gente lo cumplió o no lo cumplió. Bueno, ¿cuál es el efecto disulfirán que aparece con el alcohol? Fíjense, rubor, enrojecimiento, cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, asfixia, dificultad para respirar y ansiedad. Esos son los síntomas que se generan al mezclar con el alcohol. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de los antiparasitarios, ¿sí? Y otra vez solamente le puse los efectos adversos, porque el efecto que tienen o el mecanismo de acción siempre va a ser eliminar las larvas, los adultos o los quísters de estos microorganismos. En el primer caso, los efectos adversos van a ser la furunculosis, o sea, nacidos, escalofríos, molestias gastrointestinales, alteraciones de la función tiroidea, fíjense, bastante variado. En el albendazol y mebendazol, que son los típicos antiparasitarios que le van a los chicos y demás, el efecto puede ser dolor abdominal, las náuseas, vómito, diarrea, cefalea, mareo, vértigo. Puede causar interacciones con otros medicamentos como la teofilina para el asma, la cimetidina para la acidez y con anticonvulsivantes. De hecho, hay algunos parásitos que también me pueden generar convulsiones, ¿sí? Conocí un caso de un chico, un adolescente que tenía convulsiones, lo estaban tratando como un cuadro de epilepsia, cuando en realidad lo que tenía era 4 lombrices solitarias. O sea que se supone que tiene que haber una, bueno, él tenía 4, imagínense cómo afectaba neurológicamente a ese muchacho. El praxicuantel, los efectos adversos también van a ser siempre dentro del mismo rango, malestares gastrointestinales y algún síntoma del sistema nervioso central, por ejemplo, cefalea o somnolencia. En el tema de la cloroquina, tenemos efectos adversos, dice prolongación QT. En el electrocardiograma se asocia con arritmias. Prolongación del QT. ¿Ven cuando hace un electrocardiograma que sale siempre el dibujito, un pico, y hace como si fuera una firmita, y siempre va a figurar de la misma manera? Eso tiene que ser regular. ¿Por qué? Porque eso me está indicando que el corazón late siempre al mismo ritmo y siempre respeta. Cuando hay una de esas partes que se prolonga, en este caso la prolongación QT, una parte de ese dibujito, lo que va a generar son arritmias, sin el ritmo, ¿sí? Entonces en lugar de hacer tutú, 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 hace otro cuadro que puede generar que se prolongue, y cuando se prolonga algún espacio el riesgo es de que se coagule la sangre, ¿sí? Entonces siempre tiene que mantener un ritmo para mantener esa sangre en forma estable. Puede aparecer amnesia, prurito, o sea, picazón, diarrea, pérdida de apetito, náusea. O sea, siempre van a estar en el sistema gastrointestinal, en la piel y en la parte neurológica. Las interacciones, vamos a tener interacciones con los antiácidos que pueden reducir la absorción. Cualquier medicamento utilizado con antiácidos va a absorberse menos, ¿sí? O sea que siempre lejos los antiácidos.
La cimetilina, que es antiácido también, reduce el metabolismo y la eliminación de la cloroquina. Y también va a reducir la absorción de la ampicilina. Al principio de la epidemia del COVID se habló mucho de la cloroquina también como uno de los medicamentos que se podía utilizar en el tratamiento. Después, con el tiempo, Brasil estuvo haciendo una investigación muy importante y se dieron cuenta que tenía efectos en la parte cardiológica, entonces abandonaron la investigación. O sea, siempre cuando afecta al pulmón o el corazón, se tiene que evaluar si vale la pena la investigación o no. En el tema de la primaquina vamos a tener efectos adversos, dolor abdominal, anemia hemolítica, o sea que se rompen los glóbulos rojos, agranulocitosis es cambios en la forma de todo lo que sean los glóbulos blancos, arritmias y jaquecas. Vamos a los antimicóticos. La clasificación va a ser antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas, por ejemplo la anfotericina B, la flucitocina, los azoles, que dentro de esos azoles vamos a encontrar el ketoconazol, uno muy utilizado, el fluconazol también muy utilizado. El ketoconazol se usa mucho en lo que sea cremas, hasta en shampoos se usa el ketoconazol. Y el fluconazol se usa mucho en todo lo que sea infecciones vaginales, ¿sí? Se usan óvulos, se usan comprimidos y demás. Los antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas, o sea que van a aparecer, digamos, más específicamente para algunas enfermedades, la grisofulvina, y los antimicóticos tópicos como la nistatina, los azoles, o sea, los azoles ketoconazol y todo eso, están en la mayoría de los casos en las cremas. Así que esto es bastante común. No le quise poner más nombre para no complicarles también. Siempre recuerden que lo importante es que si dice antimicótico es para los hongos, ¿sí? Para tratar de matar los tipos de hongos, los distintos tipos de hongos que pueda haber. En la piel, dentro del sistema, en cualquier órgano. Los hongos pueden avanzar, empiezan por la piel y después van avanzando y pueden llegar hasta los huesos, ¿sí? O sea que los hongos no son algo sencillo, no son enfermedades que se puedan eliminar fácilmente. Normalmente lleva mucho tiempo su tratamiento. Bueno, la anfotericina, los efectos adversos se van a dividir en dos grupos. La toxicidad relacionada con infusión, ¿sí? Puede aparecer la colocación en vena, es infusión, cuando se coloca por sonda. Fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea, baja presión, baja tensión. Cuando es una toxicidad más lenta, tenemos daño renal, azoemia, que es nitrógeno en sangre, o sea, se va contaminando la sangre, y por vía intratecal, o sea, en la columna, puede producir aracnoiditis química y provocar convulsiones. O sea que habría que ver que los cuadros de meningitis, ¿sí?, causados por un hongo son más difíciles de tratar que cualquier otra meningitis, una meningitis viral o una meningitis bacteriana. Siempre el hongo va a ser más difícil, así que la idea es tratar de evitar que tenga la posibilidad de llegar hasta las meninges. Lo veo arriba. La flucitocina, los efectos adversos resultan del metabolismo, dando origen a un metabolito anticanceroso tóxico. La toxicidad en la médula ósea causa anemia, leucopenia y trombocitopenia, o sea que altera los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los tromboxanos, que son los que me van a ir coagulando la sangre. Puede ocurrir una especie de enterocolitis, o sea, inflamación de los intestinos, y resistencias a dosis subterapéuticas. Dosis subterapéutica es por debajo de esa ventana que muchas veces le hice hincapié. Ventana terapéutica es en el rango en que la droga tiene que estar en la sangre para tener un efecto medicamentoso.
Cuando está por debajo de ese rango, o sea, está acá, quiere decir que son subterapéuticas. Eso lo vimos en farmacocinética. Bueno, siempre deben medirse la concentración en sangre y poder evitar esos efectos tóxicos. O sea, que no pase la ventana terapéutica y que no esté por debajo. Dentro de los azoles tenemos los imidazoles y los triazoles, o sea, combinaciones también. No son tóxicos, estos son de los más seguros para usar. De hecho, el ketoconazol se utiliza mucho y tiene una capacidad, digamos, pueden producir anormalidades en las enzimas hepáticas y rara vez hepatitis clínica, o sea, complicar un cuadro de hepatitis en realidad. Este ketoconazol es el único medicamento que, por lo menos hasta donde yo conozco, de que se recomienda tomar con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque necesita medio ácido. Y la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, entonces potenciaría, digamos, la absorción de este medicamento. La grisofulvina, los efectos alérgicos van a ser alergia, enfermedad del suero, hepatitis. Las interacciones farmacológicas van a ser con warfarina, que es un anticoagulante, y con el fenobarbital, que es un medicamento anticonvulsivante. La terbinafina, los efectos adversos poco común van a ser cefalea y trastornos gastrointestinales, y la nistatina va a ser tóxica por vía endovenosa, por eso se usa tópicamente, y no se absorbe por piel y mucosa, por lo que no es tóxico por vía oral. ¿Sí? O sea que la nistatina se usa muchísimo en todo lo que sea las cremas. Y ahí terminamos. Está por cortarse.